Programa como todos los jueves, neurólogo, máster en neurociencias. Doc, buen día. Hola, Doc. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿viste esas mañanas en donde vos decís, che, todo esto está pasando? Bueno, todo esto está pasando. Es increíble cómo nos vamos acostumbrando, ¿no? Viste, fíjate que yo no sé si es una cuestión de este momento de la Argentina o en todo el mundo pasa lo mismo, pero tenés tantos frentes abiertos, ¿no? La economía, baleado, es un lío, es un lío. Y obviamente esto también debe afectar a la salud, lo hemos hablado muchas veces. Yo no sé si una cosa tiene que ver con la otra, pero el tema que me estabas proponiendo está buenísimo también. Te cuento que me pasa cada vez más seguido. ¿Viste cuando decís, lo tengo en la punta de la lengua? ¿Viste? No, pero pará, ¿cómo se llama y no te Claro, sale. te hace un blanco. Y Ahí no, lo tenés. no sé, a mí se me hace un blanco, un verde, un amarillo, y no te Pero sale. sí lo tenés presente. Sí, pero no sale, no sale. Ah. Doc, ¿por qué nos pasa eso? Bueno, lo primero que hay que entender cómo se almacenan las palabras en el cerebro. No es como un diccionario. Ajá. No es que el cerebro va poniendo una palabra tras otra y que vos entre las neuronas las podés encontrar ordenaditas, ya sea suponente por justamente un índice alfabético. No, no funciona así. Sino que son redes neuronales y las palabras se van uniendo a muchas cosas. O sea, cuando vos traes un hilo de una palabra, detrás vienen enganchadas otras cuestiones. Por ejemplo, cómo suena la palabra, el concepto, qué significa y lo que vos viviste en relación a esa palabra. Entonces, como suena, por eso son palabras una parecida a la otra. Es decir, bueno, como yo la digo, lo fonológico, la forma en que la expreso y tiene, inclusive la melodía de la palabra, tiene acarreada otras palabras similares. Después tiene el concepto, o sea, qué significado le doy, y la va poniendo como si fuese un atlas de palabras que tienen significados similares, o sea, parecido a lo que sería un sinónimo. Y después, qué relación tuve en experiencias con esa palabra que estoy diciendo. Entonces, de esa manera, el cerebro también accede al concepto, que a veces no te sale y queda en la punta de la lengua, para poder recuperarlo, usa todos esos recursos. Y pasa que muchas veces usamos lo que se llaman circunloquios. Circunloquios es la capacidad del cerebro de decir, bueno, no estoy encontrando la palabra, pero lo expreso de otra manera. Vamos a dar ejemplos. Yo tenía un paciente que al control remoto le decía cambiador, porque en realidad lo que hace es cambiar canales. ¿Se entiende? Sí, no le salía la palabra control remoto, pero cambiador lo tenía ahí a mano. Claro, es decir, bueno, el cambiador es qué función cumple, cambiar canales. Entonces, por eso ahí uno se da cuenta que en realidad la palabra viene unido, por ejemplo, a la funcionalidad o al concepto de la palabra. Cuando uno está más cansado, estresado, tiene ansiedad, como dijiste en un momento, varios frentes abiertos, o sea, la atención va rotando sobre diferentes cuestiones, esa capacidad de recuperar palabras, de tirar ese hilo y traer todo eso que tiene asociado, disminuye. Porque es un esfuerzo que hace el cerebro para tratar de recuperar la palabra. Y cada vez pasa más que la fluidez o la capacidad de encontrar palabras, a medida que aumenta el cansancio, aumenta esa incapacidad de nombrar de manera correcta. Entonces es normal que uno se agote en una función, y es normal que se agote en muchas funciones. A su vez, cuanto menos tenés entrenada la función, más te va a pasar. O sea, si a vos justamente decís qué te pasa, expresándote en una radio, teniendo fluidez, hablando continuamente, bueno, aquella persona al revés, que está enfrente, supongamos, de una compu por su trabajo, está enfrente de una computadora y se la pasa callado, escribiendo en la computadora o haciendo trabajos en la computadora, al revés, le va a costar muchísimo más. De hecho, va a tener más dificultades para expresarse, aunque no sea patológico, simplemente por falta de entrenamiento. Entonces, todas las funciones mentales se entrenan y a su vez tenemos un límite y produce un cansancio. Cuanto más cansancio, más estrés, más cambios de atención, más nos va a encontrar esa palabra y sacarla de la punta de la lengua y traer todo lo que tiene asociado. Y a su vez con la edad, que las personas se preocupan mucho, puede ser que aumente este fenómeno, pero tienen que entender que no es por déficit del cerebro, sino que generalmente se da una falta de entrenamiento. Justamente vos salís de tu actividad laboral, a veces tenés menos diálogos con las personas, los temas se vuelven monótonos, o sea, no siempre hablas de lo mismo, un saludo habitual, cómo anda el clima, qué tal, un poquito de política y se terminó. Entonces lo que hay que hacer es aumentar el lenguaje, contactarte con otras personas,
leer de todo un poco, hablar de todo un poco, para mantener ejercitada esa área como mantener ejercitado de cuello hacia abajo determinado sector del cuerpo en un gimnasio. Y de esa manera se mantiene el entrenamiento sobre la capacidad de recuperación. Cuando se va perdiendo se llama anomia. La anomia es la incapacidad, por ejemplo, de nombrar y encontrar una palabra determinada. En los test cognitivos se muestra una imagen donde vos tenés objetos, desde simples como una lapicera, un reloj, y para ver qué grado de déficit tenés, hasta algunos más complejos como distintos animales. Y es muy frecuente, por ejemplo, cuando la dificultad es leve, hay un dibujo de un rinoceronte, y las personas te digan hipopótamo o elefante, o sea, similares, unidos el concepto, pero no son los correctos. Ahí ya marca que puede haber un déficit. Y después ya en los casos graves, directamente no pueden nominar reloj o lapicera. Bien, no en todos los casos estamos hablando de una patología, de una enfermedad. Hay que estar atentos de todos modos y muchas veces la cuestión de la edad es porque simplemente nos falta entrenamiento, estamos como haciendo casi siempre lo mismo, reducimos nuestras actividades y eso también nos juega en contra. Hago este repaso, este resumen como para tenerlo en cuenta porque a veces nos preocupamos y nos preocupamos sin demasiados motivos. Cuando estamos cansados, estresados y con un montón de frentes abiertos, muy probablemente nos quede la palabra a la punta de la lengua y no encontremos el término. Es muy probable que después surja la palabra. Pasan minutos, inclusive horas, y sin que uno quiera, el cerebro sigue trabajando intentando encontrarla. Por eso por ahí sale de la nada. Uno está teniendo otra conversación y la recuperás. Y la recuperás. Te das cuenta de cómo tenemos neuronas que trabajan también sin avisar al jefe, las neuronas prefrontales, sino como neuronas secretarias que siguen trabajando y buscando la palabra y dicen, toma, acá la encontré, ahí te la doy. Tal cual, a veces decís, ay, pero mira, justo ahora que no la necesito la palabra me vino a aparecer. Doctor, perdón, José, le quería preguntar, porque recién mencionaba que tiene que ver con esta capacidad de entrenamiento, ¿no es cierto? Sí. Tiene que ver también con que la gente aprenda a escuchar y presta atención, porque mucha gente quizás habla de un montón de temas con un montón de grupos o de personas, pero tal vez le pase también. ¿Va por ese lado? Cuanto más conocimiento incorporás, más léxico tenés, más palabras sumás, más redes creás y es entonces, como te decía, como hay una palabra que no está sola, sino que se une a otros conceptos, la red aumenta y es más fácil recuperar los conceptos. O sea, si vos tenés un punto unido a 3 puntos, solamente vas a poder recuperar desde esos 3 puntos. Ahora, si tenés un punto unido a 20 puntos, tenés muchas más opciones para recuperar el concepto. Entonces, cuanto más incorpores, más charles de temas distintos, no hace falta que sean temas complejos y elevados, sino que incorpores conceptos nuevos, más capacidad de recuperar vas a tener sobre esa palabra y sobre todas las demás. Doc, la seguimos la semana que viene, abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. El Doc Hugo Valderrama, neurólogo, máster en neurociencias. Todos los jueves nos tomamos un ratito para hablar de nuestra